Entré en el coche de mi esposo y encontré un tubo de lubricante personal en la guantera. No dije una palabra, simplemente lo reemplacé en secreto con pegamento industrial. Y lo que ocurrió después obligó a nuestros vecinos a llamar de emergencia al cuerpo de bomberos. Estoy tan contenta de que estés aquí. Si estás viendo este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal y dime en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha viajado. Me senté a la mesa de la cocina. El silencio en la casa era tan espeso como la niebla matutina. Un silencio que se había convertido en un invitado constante e indeseado. El viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba con un ritmo implacable y acusador. Cada tic era un recordatorio doloroso de una vida que comenzaba a sospechar que era una hermosa mentira meticulosamente construida. Mi esposo Julián acababa de regresar de una de sus innumerables cenas de negocios. No parecía simplemente agotado, sino atormentado, como si llevara el peso de un secreto demasiado grande para soportar. Su rostro era un mapa de fatiga y culpa, con líneas grabadas alrededor de sus ojos y boca que nunca habían estado allí antes. Lanzó su chaqueta sobre el sofá con un cansancio que parecía teatral, aflojó su corbata como si fuera una soga de la que desesperadamente quería escapar, y se dejó caer en la cama. Los muelles familiares gimiendo bajo su peso, sin siquiera molestarse en ducharse. El tenue aroma de su costoso perfume flotaba en el aire, pero estaba mezclado con una nueva fragancia ajena, un dulce perfume floral que se sentía como una intrusión. Una confesión descarada de una vida que yo no sabía que él estaba viviendo. Unos minutos después, el suave zumbido de sus ronquidos llenó la casa, un sonido que antes me traía consuelo, pero que ahora se sentía como una canción de cuna burlona. Una canción de cuna para una tonta. Me levanté, moviéndome con la silenciosa y practicada gracia de una esposa de 40 años, y comencé a ordenar el desorden que había dejado en la sala, su chaqueta, su billetera, su teléfono, su viejo portátil. La pantalla del teléfono seguía encendida, un nuevo correo brillando como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Julián nunca usaba correo electrónico. Siempre decía, Julieta, todas estas cosas tecnológicas son demasiado complicadas. Prefiero simplemente hacer una llamada. Pero ahora, un correo. Estaba allí, a plena vista. Un fantasma digital de una vida que no sabía que llevaba. Con una morbosa curiosidad que se sentía tanto incorrecta como necesaria, lo abrí. El mensaje era breve, apenas un puñado de palabras que destrozarían mi mundo. Fuiste increíble esta noche, papá. Estaba seguido de un corazón rojo, un símbolo de afecto que atravesó el mío con un dolor frío y punzante. Me quedé helada como si alguien me hubiera abofeteado. El mundo digital era un cruel espejo que reflejaba una verdad que yo estaba demasiado aterrada para ver. Papá. La palabra resonaba en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y con un tono tan íntimo y afectuoso. Deslicé hacia abajo, mi pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada. Solo una extraña dirección de correo, un revoltijo de caracteres sin sentido que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Un escalofrío me recorrió, no por frío, sino por un miedo profundo que calaba hasta los huesos. Se sentía como un viento helado entrando por una grieta en la puerta de mi vida, revelando una cámara secreta que nunca había sabido que existía. Eché un vistazo al dormitorio y vi a Julián darse la vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro quieto y en paz, un contraste crudo e irritante con la tormenta que rugía en mi interior. Mi corazón latía como el de un ladrón, un pulso frenético y culpable. Rápidamente volví a poner el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Seguí limpiando, mis movimientos ahora eran mecánicos, robóticos. Reuní su ropa sucia para llevarla a la lavandería. Al revisar los bolsillos de su pantalón, sentí un papel doblado, crujiente y nuevo. Era un recibo de un elegante asador en San Antonio con fecha de esa misma noche. Fruncí el ceño. ¿San Antonio? Él me había dicho que se reuniría con sus socios en Dallas. Una pequeña risa amarga se escapó de mis labios. Julián odiaba conducir hasta Dallas. San Antonio, en cambio,
era donde su madre había vivido antes de fallecer. Tenía recuerdos entrañables de ese lugar, un hecho que me había recordado en más de una ocasión. ¿Pero con quién había cenado en San Antonio mientras me mentía diciendo que estaba en Dallas? El recibo mostraba una mesa para dos, una botella de Cabernet Sauvignon caro, un vino que me había comprado en nuestro 10º aniversario, un vino que nunca había olvidado, y platos principales de filete y pasta. Traté de recordar la última vez que Julián me llevó a un lugar así. Quizás hacía 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Era un recuerdo grabado en mi mente. La luz titilante de las velas, su sonrisa orgullosa, la manera en que brindó por mi éxito. Ahora ese recuerdo era una mentira, una fotografía desvanecida en un álbum de engaños. Saqué mi propio teléfono y con una silenciosa y decidida resolución le tomé una foto al recibo y al correo. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años, es un saber primitivo y profundo. Algo estaba ocurriendo y tenía que descubrir qué era. Mis manos temblaban, no solo de rabia, sino de un profundo terror existencial. Sentía que estaba parada al borde de un precipicio, a punto de presenciar el colapso espectacular de toda mi vida. Fui al garaje. El viejo todoterreno de Julián aún estaba caliente, el aire espeso con el olor a gasolina y ese tenue perfume dulce que venía de su ropa. Abrí la puerta, un frío nudo de temor se apretó en mi estómago. Encendí la linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo unas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero al meter la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo plástico y resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo. Un tubo de lubricante usado con residuos secos en la tapa, una pieza pegajosa y condenatoria de evidencia. Me quedé allí, en la oscuridad del garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio, una manifestación tangible de mis peores temores. Julián y yo no habíamos sido íntimos en años. Siempre decía que estaba cansado, que la edad había apagado su deseo. Entonces, ¿para qué era ese lubricante? La pregunta resonaba en mi mente, cada sílaba un martillazo contra mi frágil realidad. Me sentía paralizada, pero mantuve la cabeza fría, un instinto de supervivencia se activó. Lo volví a colocar exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Me limpié las manos con una servilleta, frotándolas con fuerza, como si temiera que la traición dejara una marca permanente en mi piel. Seguí buscando, esta vez más cuidadosamente, más metódicamente. Debajo del asiento trasero encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un dulce perfume floral que no era de hombre y tampoco era mi suave y familiar fragancia de rosas. El aroma era extraño, desafiante, un grito vulgar y estridente de infidelidad en el silencioso santuario de nuestro garaje. Tomé fotos de todo, el lubricante, las servilletas, como si pudiera capturar el aroma en una imagen. Cerré el coche y volví a entrar, el peso de las pruebas me aplastaba, más pesado que cualquier saco de harina que hubiera levantado. Me senté a la mesa de la cocina, las manos temblándome incontrolablemente mientras volvía a tomar el teléfono de Julián. A esas alturas, estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había chats de trabajo, fríos y secos, como un paisaje desértico. Su bandeja de entrada estaba vacía, salvo por aquel extraño correo. Revisé las carpetas de borradores y enviados. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente impecable, como si hubiera borrado cada rastro de su engaño. Un maestro de las mentiras, pensé con amargura. Mi rabia era ahora una piedra fría y dura en mi pecho, y una emoción nueva, más peligrosa, comenzó a agitarse en mi interior, un deseo de verdad, una necesidad de desenmascarar la mentira, sin importar el precio. A la mañana siguiente, justo cuando el sol se alzaba y la suave luz se filtraba por las cortinas, yo ya estaba despierta, un fantasma en mi propia casa. La imagen del lubricante, el recibo del restaurante y aquel correo no dejaban de girar en mi mente, un carrusel venenoso de dudas. Me quedé de pie en la cocina, con las manos ocupadas pero la mente en un torbellino frenético. Preparé un desayuno simple, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café negro fuerte que le gustaba a Julián.
Apenas había dormido en toda la noche. Julián bajó con aspecto cansado, el pelo desordenado y los ojos aún adormilados. Se sentó a la mesa, tomó su taza de café, bebió un sorbo y la dejó a medio llenar. Tengo una reunión importante hoy, dijo con voz ronca, una frase ensayada que había usado incontables veces antes, sin mirarme a los ojos. Seguro que volveré tarde. Era tan bueno en esto, pensé. Las mentiras fáciles, el tono casual, hacían que mi sangre se enfriara. Asentí con una sonrisa forzada, aunque lo único que quería era gritar, ¿dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿En San Antonio otra vez? Pero me contuve, mi rabia era un fuego silencioso, y simplemente respondí, está bien, ten cuidado. Se levantó, me dio una ligera palmada en el hombro, un gesto que se sentía más como un pensamiento de última hora que como una muestra de afecto, y se marchó. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio y a mí con una sospecha que crecía hasta convertirse en una monstruosa certeza. Recogí la mesa y lavé los platos uno por uno, el ritmo de la tarea era un pequeño ancla en la tormenta de mis emociones. No podía quedarme allí inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas sólidas. Tomé mi teléfono y busqué el número de la señora Miller, una amiga de hace años que me había ayudado mucho cuando abrí la panadería. Ella me había hablado una vez de un buen investigador privado especializado en casos de infidelidad. Julieta, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Thomas, me había dicho. Es muy discreto y confiable. Nunca pensé que llegaría a llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número, mi voz temblaba, cada tono de llamada era un tambor marcando mi ansiedad creciente. Hola, señora Miller. ¿Puede ayudarme a contactar a Thomas? Lo necesito. Guardó silencio unos segundos, una pausa que decía mucho antes de responder. Julieta, ¿qué está pasando? ¿Julián hizo algo? Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono, con mi orgullo herido y expuesto. Solo necesito saber la verdad. ¿Puede ayudarme? La señora Miller, mujer de pocas palabras pero de profunda intuición, aceptó de inmediato, y apenas una hora después recibí un mensaje de Thomas pidiéndome que lo encontrara al mediodía en un pequeño café del centro. Señora Roberts, por favor no se preocupe. Yo la ayudaré, escribió. El mensaje era breve. Pero fue suficiente para darme un poco de alivio. Un salvavidas en un mar de engaños. Al mediodía fui al café, un lugar pequeño con mesas de madera gastada y el aroma del café tostado llenando el aire, un olor que normalmente me reconfortaba pero que ahora se sentía extrañamente ajeno. Elegí un rincón apartado donde nadie pudiera notarme, una sombra en una sala llena de luz. Thomas entró, un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una sencilla camisa celeste y unos ojos filosóficos que parecían leerlo todo, ver más allá de la superficie de las cosas. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior. El extraño correo, el recibo del restaurante, el tubo de lubricante y unas servilletas. Esto es todo lo que tengo, dije con la voz temblorosa. No estoy segura, pero creo que mi esposo me engaña. Las palabras sabían a ceniza. Thomas asintió, revisando cada imagen en su teléfono, su rostro impasible, una fachada profesional que ocultaba cualquier pensamiento que tuviera. Tomó notas con cuidado en una pequeña libreta. Señora Roberts, lo entiendo. Empezaré a seguir al señor Roberts esta tarde. No se preocupe, le avisaré lo antes posible. Lo miré intentando contener las lágrimas que quemaban mis ojos. Gracias, susurré. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea. Thomas asintió con una mirada compasiva, un destello de comprensión en sus ojos. Haré lo mejor que pueda. Vuelva a casa y no haga nada que despierte sospechas. Salí del café y caminé entre la multitud. Pero sentía una soledad que jamás había experimentado. 40 años de matrimonio, una vida entera construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Había depositado toda mi fe en Julián. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Era mi roca, mi ancla.
Y ahora estaba contratando a un extraño para seguir a mi propio esposo. La ironía era una píldora amarga de tragar. Me sentía como en una mala película, un personaje en un drama para el que nunca hice audición. Esa noche, mientras estaba en la panadería, con el aroma familiar de la levadura y la harina, una presencia constante y reconfortante, revisaba las facturas de entrega. Mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Thomas. Lo abrí, el corazón latiéndome a 1000 por hora, la sangre rugiendo en mis oídos. Era una foto de Julián con la camisa celeste que solía usar, entrando en un restaurante elegante, de la mano de una mujer. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. Era Allison, mi nuera. Llevaba un ajustado vestido negro, con un maquillaje cargado, un intenso labial rojo y el cabello suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en una cita. Sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, un secreto compartido entre ellos. Me desplomé en la silla, la mano temblando mientras sostenía el teléfono. Allison, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Julián siempre actuaban distantes, apenas se dirigían la palabra. Ahora me daba cuenta de que era una actuación magistral, una puesta en escena para engañarme. El señor Thomas envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Allison se inclinaba hacia él sonriendo, y Julián brindaba con su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, jamás lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes. Cuando yo era aquella chica de San Diego con el cabello largo y una sonrisa radiante, él me miraba de esa manera, con una adoración genuina, con un amor que creí que era mío. Ahora era de ella. En medio de la noche, llegó un video del señor Thomas. El reloj de la pared marcaba las 2 de la madrugada. Me puse los auriculares, un intento desesperado de mantener el secreto contenido, y presioné reproducir. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. En el video, Allison se inclinaba cerca del oído de Julián, susurrándole algo que lo hacía reír fuerte, un sonido que me resultaba extraño, desconocido. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Julián, siempre el caballero, le abrió la puerta del coche como si fuera su dama y él su amante. Repetí el video una y otra vez, una tortura autoimpuesta. Cada vez era como otra puñalada al corazón. Allison, mi nuera, a quien había tratado como a una hija, a quien había enseñado a preparar el flan tradicional de nuestra familia, y Julián, el hombre al que le había dado toda mi vida, con quien había construido una familia. ¿Qué hacían a mis espaldas? ¿A espaldas de Daniel? Las preguntas eran un oleaje, amenazando con ahogarme. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente era un caos. No quería creerlo. No podía creer que Julián y Allison fueran capaces de algo tan bajo, tan cruel. Pero la evidencia estaba frente a mí, innegable, una montaña de pruebas. Me quedé en la panadería, entre bandejas de dulces pasteles que olían deliciosos, pero sentía que mi mundo se desmoronaba. Recordaba los primeros días del negocio, cuando Julián me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en aquella pequeña cocina, con sueños tan grandes como el cielo. Ahora todo parecía un recuerdo lejano, una hermosa mentira que había vivido demasiado tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me daba paz, se sentía vacío ese día, un consuelo hueco. En cuanto terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Me limpié las manos y el corazón se me hundió al ver que era un mensaje del detective. Solo una frase corta. Señora Roberts, le envío más pruebas. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla.
La primera mostraba a Julián con su habitual camisa gris, saliendo de una oficina de abogados cerca de la plaza principal. A su lado estaba Allison con un vestido de oficina color beige, el cabello en una coleta alta y enormes gafas oscuras que casi le cubrían el rostro. Un patético intento de anonimato. Caminaban muy juntos, no como suegro y nuera, sino como una pareja. Sus cuerpos eran un testimonio de su vínculo prohibido. En la siguiente foto, estaban frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de cristal relucientes y un letrero dorado. Amplié la imagen, buscando desesperadamente alguna señal que negara lo que veía, pero no había nada. Se veían demasiado naturales, demasiado cómodos juntos, parte de un mundo del que yo no formaba parte. Luego llegó un breve video del señor Thomas. Presioné reproducir y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar, un tambor frenético contra mis costillas. La toma era a la distancia, pero lo suficientemente clara para ver a Julián y Allison en el balcón del tercer piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura y ella descansaba la cabeza sobre su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y entonces, como una puñalada, los vi compartir un rápido beso sin intentar ocultarse. Fue un beso breve, pero suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Repetí el video cuadro por cuadro, cada imagen cavando más profundo en mi alma, un lento y agonizante descenso al infierno. La cortina de la habitación se abrió ligeramente y Allison salió corriendo a abrazar a Julián, su rostro iluminado de felicidad, como si fuera una jovencita enamorada. Me desplomé en la silla, aferrándome al borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Thomas escribió, también alquilaron la habitación por la tarde. Parece que se quedarán a pasar la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, con la garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Apenas unas horas antes, Julián me había escrito, Julieta, no volveré a casa esta noche. Tengo que reunirme con un posible socio de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso, como lo había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Una mentira bien construida. Un posible socio de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé con cuidado cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Julián hacia Allison era tan tierna. La forma en que acariciaba su cabello me recordaba a cómo lo hacía conmigo hace más de 30 años. Éramos jóvenes y yo creía que nuestro amor duraría para siempre. Una promesa susurrada bajo un cielo estrellado de San Diego. Ahora, al ver esto, todo lo que veía eran mentiras y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa, un cuadro de nuestra familia perfecta. Allison siempre se sentaba lejos de Julián. A veces incluso lo miraba con desdén. Daniel solía bromear, mamá, creo que Allison no soporta a papá. Lo evita como a la peste. Yo también lo creí. Pensé que simplemente no se llevaban bien, que ella solo intentaba encajar en la familia. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, un baile cuidadosamente coreografiado de engaños. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Daniel, frente a todo el vecindario. Me sentía una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores justo delante de mis ojos. La gente seguía con sus vidas sin saber lo que pasaba en ese balcón de hotel. Pero el señor Thomas había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso, una instantánea de mi realidad. Le respondí, gracias. Por favor, siga observando. Necesito saberlo todo. Él contestó brevemente, lo haré. Mantenga la calma. Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Julián. Ahora se sentía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón del armario y saqué un sobre grueso, mis manos moviéndose con una sombría determinación. Imprimí todas las pruebas, fotos de Julián y Allison saliendo de la oficina de abogados, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón y cada cuadro del video. Las ordené con cuidado,
sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, bajo viejas fotos familiares. Miré una foto de los cuatro, Julián, Allison, Daniel y yo en la fiesta de cumpleaños de Daniel hace unos años. Allison sonreía, abrazando a Daniel con fuerza, mientras Julián estaba a mi lado con su brazo sobre mi hombro, luciendo orgulloso. Ahora, al mirarla, lo único que quería era destrozarla, arrancar de mi vida la imagen de sus rostros sonrientes. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Julián entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio fue demasiado difícil, Julieta se quejó con voz ronca, los ojos rojos como si no hubiera dormido en toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Yo estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, mirándolo actuar mientras sentía que me estaba frotando sal en la herida. Descansa, respondí con calma como siempre. Con la voz ensayada de una esposa. Mañana tienes que ir a trabajar. Asintió, me dio una palmada en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró hasta el dormitorio. Minutos después ya roncaba plácidamente, como si nunca me hubiera engañado, como si nunca hubiera ido a un hotel con nuestra propia nuera. Cuando estuve segura de que Julián dormía, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Thomas. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien lo oyera. Señora Roberts, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial. Ni siquiera lo notaron. Se la envío ahora. Mi corazón latía con fuerza, pero simplemente respondí, gracias, Thomas. Envíeme el archivo. Minutos después apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y presioné reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Allison, fría y ambiciosa, la voz de una desconocida. Papá, apúrate con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja fuera de la casa. Sentí un golpe en el pecho y apreté con fuerza el teléfono. Luego vino la voz de Julián, profunda y segura. No te preocupes por esos papeles. Julieta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Ella confía demasiado en mí. Se sintió como un cuchillo girando en mi corazón. No solo me estaban engañando. Estaban planeando quitarme todo lo que yo había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches en vela. Horneando cada tanda. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas y mantener mi reputación. Todo era mío. Julián nunca se ensució las manos en la cocina. Nunca trabajó en el mostrador ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Allison querían arrebatarme todo. Sacarme de la casa que yo había convertido en un hogar. Casi me derrumbé, pero aún tuve la compostura de copiar el audio en la memoria USB donde guardaba las demás pruebas. Anoté con cuidado la hora y el lugar, como intentando mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la panadería, mi teléfono volvió a vibrar. Thomas envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Julián y Allison estaban dentro de su coche con un grueso montón de papeles frente a ellos. Allison tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento con atención. Julián, a su lado, asentía y sonreía como si estuviera totalmente de acuerdo. Thomas escribió, escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la notaría para hacer la transferencia. Investigaré más a fondo. Amplié la foto. Pude ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que no eran documentos de trabajo normales. Estaban planeando robarme todo lo que había trabajado, paso a paso. Me quedé allí entre las bandejas de dulces pasteles que olían tan deliciosos. Pero sentía que mi mundo entero se derrumbaba. Reabrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa vieja despreciable. Así me llamó Allison. Recordé los días en que recién había llegado a la familia. Cuando le enseñé a preparar arroz, cuando la abracé como a una hija, creí que era parte de la familia, que sería la mujer que, junto a Daniel, construiría un futuro.
Y Julián, el hombre al que había amado desde que era una chica en San Diego, que juró que estaría conmigo hasta el final. Ellos habían hecho de mí una burla, una tonta que aún creía en el amor y en la familia. Entró una clienta habitual, la señora Peterson, que siempre compraba pasteles para sus nietos. Julieta, tu panadería ha estado llena últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Estoy tan orgullosa de ti, dijo con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí, gracias. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero por dentro era un desastre. Me preguntaba qué pensaría si supiera la verdad. ¿Me vería como una mujer fuerte, o solo como una tonta traicionada por su esposo y su nuera? Empaqué los pasteles de la señora Peterson, me despedí en la puerta y me desplomé en mi silla, con las manos en la cabeza. Quise llorar, pero no salieron lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa ardía dentro de mí como el fuego de un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche en la cena, me senté frente a Julián en la pequeña cocina bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un brillo extraño y distorsionado. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera mal, como si el mundo no estuviera a punto de acabarse para él. Julieta, tengo que firmar unos papeles de negocios importantes esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle una mordida, pero en mi cabeza solo escuchaba la voz de Allison en la grabación. Papá, apúrate y firma los contratos falsos. Sabía que estaba tanteando el terreno. Quería arrastrarme a su sucio plan. Le di una sonrisa seca, la fachada de una esposa demasiado cansada para discutir, y respondí, sí, los revisaré luego. Ahora estoy cansada. Asintió, bebió un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un hombre listo para quitarme todo lo que había construido. Un depredador esperando el momento oportuno para atacar. Julián tomó unas copas más de vino. Su rostro se puso rojo y comenzó a balbucear palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si lo escuchara, pero por dentro quería gritar, ¿crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó tambaleándose y fue al dormitorio, despejé la mesa, cada movimiento lento, conteniendo la ira que hervía dentro de mí. Se tiró en la cama, roncando fuerte, y dejó las llaves del coche en la mesita de noche, brillando bajo la tenue luz, un canto de sirena para mi venganza. Me quedé mirándolas, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré en el dormitorio lentamente, cuidando no hacer ruido. Cada paso era como caminar entre el dolor y la determinación, entre el pasado y un nuevo futuro desconocido. Tomé las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba en silencio, callada, como si el mundo contuviera la respiración. Solo escuchaba los grillos afuera, su canto era la banda sonora de mi furia silenciosa. Encendí la linterna de mi teléfono. La débil luz iluminó el viejo todoterreno de Julián, cómplice silencioso de su traición. Abrí la puerta. El olor a gasolina aún estaba allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos, y allí estaba, el tubo de lubricante con la tapa floja y residuos secos en el borde, un monumento a su infidelidad. Lo sostuve en mi mano, sintiendo que tenía entre mis dedos un secreto sucio. Estaba claro que lo habían usado otra vez, como una confirmación de que Julián y Allison seguían jugando su juego secreto, su retorcida pequeña danza. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo puse sobre la encimera y me lavé las manos con jabón de limón. Las froté a fondo como si quisiera borrar todo rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi ira, pero me ayudó a mantener la concentración. Abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de superpegamento industrial transparente, el mismo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Era una herramienta de mi oficio, ahora un arma de mi venganza. Desenrosqué con cuidado la tapa del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla, lo agité suavemente para mezclarlo y probé un poco. Salía con suavidad, igual que el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia.
Sonreí tenuemente, aunque dentro de mí rugía un huracán. Esto no era un juego. Era el primer paso para conseguir justicia. Volví a poner el tubo en la guantera, acomodé la alfombrilla y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada, antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para revisar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un preservativo sin usar tirado en una esquina. El corazón se me detuvo un instante, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi teléfono, sumándolas a la creciente colección de pruebas. Cada imagen era otra pieza, un recordatorio de que no podía dejar que Julián y Allison se salieran con la suya. De regreso a la casa, puse las llaves en su lugar junto al despertador de Julián. Agarré un libro viejo y me senté en el sofá de la sala fingiendo leer. La tenue luz caía sobre las páginas, pero no podía leer ni una palabra. Mi cabeza daba vueltas. Pensaba en Daniel, mi hijo, que creía vivir feliz con Allison sin saber la verdad. ¿Cómo podría decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensaba en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Julián para defender mi sueño. Él nunca lo entendió del todo, pero yo confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo esperaba el momento oportuno para quitármelo todo. Una hora más tarde, Julián se despertó y fue tambaleándose a la cocina por agua. Dio las llaves sobre el mostrador y no sospechó nada. Todavía sin dormir, Julieta, murmuró con sueño. Sonreí y respondí, no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando de inmediato. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero él no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina de siempre, amasando pan, preparando flanes y dulces para un gran pedido de hotel. Apreté la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi rabia en cada movimiento. Cuando regresé a casa para desayunar, me esforcé por mantener un rostro sereno. Julián ya estaba despierto con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Julián, dije con calma, mañana tengo que viajar a Nashville para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro que volveré tarde, ¿puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Alzó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era alivio. ¿Un gran contrato?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes. Adelante. Yo me encargo. Pero ese destello en sus ojos, esa ligera curva en sus labios, como si se hubiera quitado un peso de encima, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si vuelvo tarde. Tomó otro sorbo de café. Luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al irse, vi que había dejado su teléfono sobre la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció era. Fruncí el ceño. El corazón me latía con fuerza. Allison Thomas. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Julián regresó, lo agarró con prisa y apagó la pantalla delante de mí. Se me olvidó, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí mirando la puerta cerrarse, sintiendo como si me hubieran abofeteado. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba concentrada en Julián y Allison. No podía dejar que siguieran con su farsa a mis espaldas y a las de Daniel. Necesitaba más pruebas, escuchar de sus propias bocas lo que decían cuando creían que nadie los oía. Esa noche fingí estar cansada. Me acosté temprano y le dije a Julián, tengo que levantarme temprano mañana para coger el autobús, así que me voy a dormir. Él asintió, me dio una palmada en el hombro. Descansa, Julieta. Ten cuidado en tu viaje mañana.
Me acosté y cerré los ojos, pero aguzé el oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Julián cesaron, lo oí levantarse de la cama en silencio. La débil luz de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con el móvil, pensando que yo dormía. Me quedé quieta, el corazón golpeándome fuerte. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala y lo vi de pie en un rincón oscuro cerca de la ventana. Llevó el teléfono a su oído y habló en voz baja. Sí, por supuesto. Ven mañana a la casa. Ya no tendremos que ir a un hotel. Julieta tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y volverá tarde. Escuché una risita suave del otro lado. La voz dulce de Allison. Eso es genial, papá. Por fin podremos relajarnos. Julián rió, respondiendo, sí, ven temprano. Te estaré esperando. Me quedé allí, detrás de la cortina, sintiendo hervir mi sangre. No solo me estaban engañando. Planeaban convertir mi casa, la casa de mi hijo y la mía, en su lugar de encuentro. Regresé al dormitorio en silencio, abrí un cajón y saqué la vieja grabadora de Daniel, la que le compré para la universidad, para que grabara sus clases. Revisé la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería del dormitorio, junto al cabecero, segura de que captaría todo. Ajusté con cuidado el cable y lo cubrí con un portarretratos familiar. La foto de los 4 en la boda de Daniel y Allison. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Allison, el abrazo de Julián. Ahora, todo eran mentiras. Antes de volver a la cama, comprobé de nuevo que la grabadora funcionaba. Coloqué el marco justo para ocultar el cable. Luego me acosté, fingiendo dormir. Julián volvió al dormitorio, se tiró en la cama y roncó como si nada pasara. Pero mis ojos estaban bien abiertos en la oscuridad, más despiertos que nunca. Alcancé el reloj y puse la alarma más temprano de lo habitual. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el siguiente paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Solo la tenue luz de las farolas entraba por la ventana. La casa estaba en silencio. Lo único que podía oír eran los ronquidos constantes de Julián desde el dormitorio. Yo estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando la sartén con aceite que ya estaba sobre la estufa. Era el último paso de mi plan, una simple trampa de humo, pero suficiente para exponer la verdad. Até un hilo fino al encendedor de la estufa. Lo pasé hasta la ventana y lo sujeté a un objeto pesado, una vieja lata de café que encontré en el armario. Todo lo que tenía que hacer era tirar de él a distancia, y la llama encendería el aceite, creando un espeso humo negro, suficiente para alarmar a los vecinos. Abrí un poco la ventana junto a la estufa para que el humo pudiera salir. Luego lo probé una vez. El humo subió rápido, formando espirales como una advertencia. Lo apagué de inmediato, revisé todo otra vez y me aseguré de no dejar ningún rastro que pudiera despertar las sospechas de Julián. Me puse una chaqueta, agarré mi bolso grande y fingí que salía de viaje. Antes de irme, entré en el dormitorio y sacudí suavemente a Julián. Tengo que ir a la estación de autobuses ahora mismo, dije con voz tranquila. Voy a firmar un contrato. Probablemente regrese tarde esta noche. Abrió los ojos y con voz somnolienta respondió, está bien, ten cuidado, Julieta. Llámame si necesitas algo. Luego hundió el rostro en la almohada y volvió a dormir. Miré al hombre al que una vez amé y en quien confié. Ahora yacía allí sin saber de la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta, con el corazón pesado pero las piernas firmes, y en vez de ir a la estación crucé la calle hasta la casa de la señora Peterson. Era mi vecina y mi amiga. Abrió la puerta y me miró preocupada al ver mi bolso. Julieta, ¿qué haces tan temprano? ¿Pasa algo?, preguntó con afecto. Forcé una sonrisa. Señora Peterson, ¿puedo quedarme aquí unas horas? Necesito vigilar mi casa. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más.
Me sirvió una taza de café caliente y me dio una silla junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi casa, donde Julián y Allison entrarían y donde la verdad se revelaría. Alrededor de las 10, un taxi se detuvo frente a la casa. Allison bajó con un vestido floral claro y unas gafas de sol oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Julián abrió la puerta, miró alrededor con prisa y la metió rápidamente. Apreté la taza de café con fuerza, el corazón latiéndome en el pecho. Es hora, murmuré y encendí la aplicación en mi teléfono conectada a la grabadora oculta que había dejado en el dormitorio. El sonido empezó a llegar a través de mis auriculares. Las risas de Allison, el tintinear de copas, pasos pesados. Luego escuché la voz profunda de Julián. Está bien, ya no tenemos que escondernos en un hotel. Allison rió. De verdad sabes elegir tus momentos. La vieja se fue, ¿verdad? Me mordí los labios, conteniendo la rabia mientras escuchaba cómo me llamaba vieja con tanto desprecio. Luego la cama empezó a crujir junto con otros sonidos que no quería seguir oyendo. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije, solo un poco más, Julieta. Solo un poco más. Unos minutos después, de repente, Allison gritó, ¿qué demonios es esto? Estamos atrapados. Su voz estaba llena de pánico, casi sollozante. Julián gruñó, cállate. Espera, déjame ver. Sonreí. Apenas toqué mi teléfono y activé la trampa de humo a distancia. El hilo tiró con fuerza. La estufa se encendió. La sartén con aceite prendió fuego. Humo negro salió a borbotones por la ventana de la cocina en espirales densas, extendiéndose afuera como una señal de alarma. La señora Peterson dio un grito ahogado. Miró por la ventana. Julieta, tu casa se está incendiando. Fingí estar asustada, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos empezaron a salir a sus patios, gritando, la casa de Julieta está en llamas, llamen a los bomberos. Un hombre cercano, el señor Miller, sacó rápidamente su teléfono y llamó al departamento de bomberos de la ciudad. Yo seguía allí, apretando con fuerza mi taza de café, con la vista fija en mi casa. Todo iba según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Allison sonaba cada vez más desesperada. Julián, haz algo. No puedo moverme. La voz de Julián rugió. No grites. Estoy intentando. Pero yo sabía que no podían hacer nada. El superpegamento industrial que había cambiado ya estaba actuando, dejándolos atrapados en su momento más humillante. Los imaginaba forcejeando, asustados, y una parte de mí se sentía satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque ellos me habían empujado a esto. Querían quitarme mi panadería, mi familia, incluso mi honor. Ahora yo les haría pagar. Miré por la ventana. El humo seguía elevándose, cada vez más espeso. Los vecinos se amontonaban, gritando con pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. ¿Dónde está Julieta? Se fue de viaje por trabajo. Eso escuché, respondió otro. La señora Peterson, de pie a mi lado, me miró con ojos sospechosos, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que tenía una corazonada, pero yo no necesitaba darle ninguna explicación. La verdad estaba a punto de explotar, y yo estaba lista. Apenas 10 minutos después, la sirena de un camión de bomberos sonó al final de la calle como un toque de muerte. El vehículo rojo aceleró y se detuvo derrapando frente a mi casa. Vi a Daniel saltar del asiento del conductor con su uniforme de jefe de bomberos, el rostro tenso. Mi hijo gritó con voz firme, preparen el equipo rápido. Podría haber gente dentro. Lo miré y sentí una punzada aguda. Mi hijo, siempre tan orgulloso de su familia y de sus padres. Ahora estaba a punto de enfrentar la verdad más cruel. Quise correr y abrazarlo y decir, lo siento, Daniel. Pero no tenía otra opción. Me quedé quieta, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina seguía saliendo denso, haciendo creer a Daniel y a su equipo que había un incendio grave. Mi hijo encabezó la entrada con un mazo, derribando la puerta principal.
El sonido de la madera astillándose retumbó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extinguidores. Escuché el alboroto que venía del dormitorio. Los gritos desesperados de Julián se mezclaban con los sollozos de Allison. «Haz algo, Julián. No puedo moverme». Julián gruñía. «Cállate, no grites». Me mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación aún transmitía el audio del micrófono oculto. Estaban atrapados, indefensos, tal como había calculado. Daniel entró en el dormitorio, y pude imaginar lo que encontró, a su propio padre y a su esposa, desnudos, pegados uno al otro en la cama, con los rostros pálidos de dolor y pánico. Yo no estaba allí, pero a través de mis auriculares escuché la voz de Daniel quebrarse. ¿Qué es esto? Un bombero detrás de él murmuró sorprendido, «Dios mío». Otro no pudo contenerse y soltó una risa nerviosa, pero Daniel gritó de inmediato, «Silencio». Sabía que ese grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo por ocultar su dolor. La humillación ahora estaba expuesta no solo ante Daniel, sino ante todo el equipo de bomberos y todo el vecindario. Un bombero salió corriendo y le dijo a Daniel, «Jefe, el humo está controlado. Solo fue un pequeño incendio de aceite. Nada serio». Pero Daniel no respondió. Imaginé que el muchacho seguía en el dormitorio, paralizado por lo que estaba viendo. Los vecinos empezaron a llegar, amontonándose frente a la puerta, señalando y murmurando. «¿Qué pasa?» «Es Julián con su nuera», gritó una mujer, la voz llena de asombro. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?», añadió otra. La señora Peterson, de pie junto a mí, sacó su teléfono y comenzó a grabar en silencio, acercando la cámara a Julián y Allison, que se retorcían en la cama, los rostros contraídos de dolor. Me miró con ojos llenos de lástima y rabia. «Julieta, tú sabías de esto, ¿verdad?». No respondí. Solo asentí suavemente sin apartar la vista de la ventana. Daniel salió del dormitorio. Escuché el golpe de sus botas sobre el suelo de madera. Por los auriculares oí la voz ronca de Julián gritar, «Saca a todos de aquí. Cierra la puerta, Daniel». Pero ya era demasiado tarde. Todo el vecindario estaba reunido, sus rostros mostrando desprecio, susurros que sonaban como un coro de vergüenza. Suegro y nuera sorprendidos en el acto. «Increíble», exclamó un hombre. «Pobre Julieta, ¿cómo se llegó a esto?», suspiró otro. Los bomberos, tras un momento de vacilación, tuvieron que actuar. Cubrieron a Julián y a Allison con sábanas, intentando tapar sus cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Podía oír los sollozos quebrados de Allison mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. No lo soporto más». Julián apenas murmuraba débilmente. «Que nadie nos vea». Pero todo el vecindario ya lo había visto. Había miradas de repulsión, risas burlonas y cabezas moviéndose con decepción. Los sacaron envueltos en una fina sábana en medio del murmullo creciente. «¡Qué desgracia! Suegro y nuera. Dios mío, qué asco». La multitud seguía reunida en la entrada cuando la ambulancia se fue con la sirena aullando. Entre las voces fuertes, escuché estallidos de risa. «¡Qué espectáculo!», gritó el señor Miller. «No puedo creer que existan dos personas tan sinvergüenzas en este mundo». Una anciana sacudió la cabeza y susurró a la persona a su lado. «Pobre Julieta». Yo me quedé entre la gente, fingiendo estar sorprendida como si acabara de llegar corriendo desde la estación de autobuses. Daniel permanecía inmóvil en el patio, los brazos colgando, el rostro pálido como un fantasma. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían sus herramientas en silencio. Sabía que Daniel no solo estaba impactado por ver a su padre y a su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quise correr y abrazarlo para decirle que lo sentía, por haberlo dejado ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de la señora Peterson, que me acompañó en silencio hasta el hospital. Nos sentamos en el pasillo del tercer piso esperando mientras yo mantenía la expresión preocupada de una esposa que acababa de enterarse de que su casa había estado en llamas. Horas más tarde, un médico salió, con sudor en la frente.
Me miró y habló en voz baja. Señora Roberts, logramos separarlos. Afortunadamente, no hubo daños graves. Solo necesitan un ungüento para la piel. Asentí, fingiendo estar aliviada, mientras mis dedos rozaban discretamente mi bolso donde había escondido 2 tubos de mostaza espesa que había preparado. Gracias, doctor, dije con la voz temblorosa para ocultar mis planes. ¿Puedo verlos? Él asintió y me llevó hasta el puesto de enfermeras, donde me entregaron 2 tubos de pomada. La enfermera, una joven, me miró con compasión. Señora, esta es una situación muy difícil. Lo siento mucho. Le di una débil sonrisa y, en el momento en que se dio la vuelta, cambié los tubos por la mostaza que llevaba en el bolso. Mis manos se movieron rápidas y seguras, como si lo hubiera ensayado cientos de veces en mi cabeza. Entré en la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. Julián, Allison, ¿están bien? Allison estaba en la cama, el cabello revuelto, los ojos rojos, incapaz de mirarme. Julián, aún pálido, murmuró, Julieta, yo puedo explicar. Pero no lo dejé continuar. Coloqué el tubo de mostaza sobre la mesa junto a la cama y me fui. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Allison se cubría el rostro llorando. Quema, mi piel arde. Julián se retorcía en la cama, maldiciendo. ¿Qué demonios es esto? ¿Quién hizo esto? Todo el pasillo se agitó. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una anciana susurró a su hijo, son ellos. La pareja del video de esta mañana en internet. El suegro con la nuera. ¡Qué vergüenza! Otro añadió, se lo merecen. El médico entró corriendo a la habitación pidiendo a las enfermeras que les limpiaran la piel y aplicaran un agente neutralizante. Pero la humillación de Julián y Allison ya era pública, imposible de detener. El video de la señora Peterson de ellos siendo sacados en camilla se había difundido por todo el vecindario y en las redes sociales. Yo estaba en el pasillo, escuchando los murmullos, sintiendo que el mundo entero presenciaba la caída de esos 2 traidores. Cuando la multitud se dispersó, Daniel entró en la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado en cuanto la ambulancia se fue, pidiéndole que trajera el sobre con las pruebas que había guardado en el cajón y los papeles de divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta, su mirada vacía, sin decir una palabra. La abrí, saqué los documentos y los puse sobre la mesa frente a Julián y Allison. Lo miré directamente a los ojos, mi voz fría pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Fírmalos y luego haz lo que quieras, siempre y cuando desaparezcas de la vida de mi hijo y de la mía. Allison se derrumbó, llorando, mirando a Daniel. Cariño, perdóname. Cometí un error. Por favor, te lo suplico. Perdóname. Pero Daniel solo la miró, la mirada dura como piedra, y se fue sin decir palabra. Julián intentó tomar mi mano, la voz temblorosa. Julieta, escúchame. Yo no quería esto. Me aparté, cortándolo de inmediato. No digas nada más, Julián. Tú elegiste este camino. Él gritó desesperado, Julieta, por favor. Pero la enfermera entró y advirtió, silencio. Esto es un hospital. Me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. En el pasillo, vi a Daniel apoyado en la pared, la cabeza entre las manos. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro, pero él no levantó el rostro. Mamá, susurró con la voz rota. ¿Por qué tuvo que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí. Solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En ese momento supe que Julián y Allison lo habían perdido todo, su honor, su matrimonio, incluso su sucio plan. Pero Daniel y yo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos paz. Unas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más concurrida que nunca. La pequeña campana de la puerta no dejaba de sonar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y cumplidos. Julieta, eres tan fuerte, dijo la señora Peterson sosteniendo una bolsa de flan recién horneado.
Todo el vecindario está orgulloso de ti por cómo defendiste tu negocio familiar en medio de tanta suciedad. Sonreí y le di las gracias. La gente me apoyaba. Me llamaban una mujer fuerte, pero solo yo sabía que esa fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde había trabajado con sudor y lágrimas durante 40 años, recordaba a Julián y Allison, que quisieron quitarme todo, pero fracasaron. Y yo seguía aquí con mi panadería, con Daniel y con una nueva vida. Daniel se mudó conmigo justo después de aquel día. No hablaba mucho de lo que había pasado, pero notaba el cambio. Ya no era el Daniel alegre, siempre riendo, que solía ser. Sus ojos ahora se veían profundos, como si cargaran una herida que no sanaría. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche al entrar con su maleta. Voy a ayudarte a llevar la panadería, hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor del sol que había criado y solo asentí sin preguntar nada. Sabía que Daniel necesitaba tiempo, y yo también. Cada mañana abríamos juntos la panadería. Yo preparaba el horno y acomodaba las bandejas, y Daniel revisaba facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Gran Hotel quiere aumentar su pedido de dulces para la próxima semana, me gritó desde la caja, con la voz calmada, pero sin su brillo habitual. Está bien, respondí. Confirma el pedido. Yo prepararé más masa. Esos momentos sencillos me daban una paz que no había sentido en años. Ya no había más miradas falsas de Julián, ni la voz dulce y calculadora de Allison. Solo éramos Daniel y yo cuidando lo que aún teníamos. Las cenas eran solo los dos ahora. Nos sentábamos frente a frente en la pequeña cocina, comiendo comidas simples. A veces arroz con frijoles y pollo, a veces solo pan con café. Mamá, ¿puedes hacerme un flan este fin de semana?, me preguntó una noche con una leve sonrisa, la primera que le veía desde el escándalo. Está bien, respondí aliviada, pero tienes que ayudarme a remover el caramelo. Él asintió. Y en ese momento sentí que poco a poco estábamos recuperándonos. Empecé a hacer tiempo para mí, algo que casi nunca había hecho en 40 años. Me uní a un club de cocina en el centro comunitario donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Julieta, tú haces el mejor flan del vecindario, me dijo una mujer riendo cuando llevé una bandeja. Respondí sonriendo, es un pequeño truco que aprendí en San Diego. También comencé a ir a la iglesia los fines de semana. Me sentaba en silencio con la luz de los vitrales sobre mi rostro y rezaba, no por Julián ni por Allison, sino por Daniel, por mí, para que encontráramos la fuerza de seguir adelante. A veces salía a caminar con la señora Peterson en la plaza del pueblo, escuchándola hablar de los chismes del vecindario. ¿Sabes, Julieta?, decía con los ojos brillantes. Todos siguen hablando de Julián y Allison, pero dicen que tú eres la que ganó. Yo solo sonreía sin responder. Gané, tal vez. Pero el precio fue perder a toda mi familia. Daniel también empezó a cambiar. Se volvió menos callado y comenzó a contarme sobre su trabajo como bombero. Apagamos un incendio en el mercado ayer, me contó una noche mientras cenábamos. Fue realmente peligroso, mamá. Pero por suerte, nadie salió herido. Lo escuché, el corazón lleno de orgullo. Por favor, ten cuidado, le dije con la voz temblorosa. Eres lo único que me queda. Daniel me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te dejaré sola. Esas palabras fueron como medicina. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me senté en la caja registradora, observando el movimiento en la calle. La campana de la puerta sonaba sin parar. El aroma del pan dulce llenaba el aire. Miré las bandejas de flan y pasteles y pensé en todo el recorrido. Había construido esta panadería con mis propias manos. De una chica en San Diego a una mujer que sabía resistir. Julián y Allison quisieron quitarme todo, pero fracasaron. Conservo mi panadería. Conservo a Daniel. Y lo más importante, me conservo a mí misma. ¿Te gustó mi historia?
¿Y desde qué ciudad me escuchas? Vamos a encontrarnos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.